De hecho, considero que es actualmente una de las unidades más complejas de trabajar, que tiene mucha tela que cortar, como comúnmente se dice. Tiene mucho elemento que vamos a poder trabajar a lo largo de este tiempo. Sin embargo, es muy probable que no nos alcance el tiempo, ¿no? Y esto debido a que, como les decía, el contenido es bastante amplio. Sin embargo, nuevamente reiterarles y pedirles que yo entiendo que a veces es un tanto complejo, pero entiendo que a veces es difícil participar, pero me gustaría escuchar muchas de sus opiniones, porque de hecho es algo que ya en nuestro día a día se ha convertido en parte importante de nuestro accionar, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a dar inicio con con la unidad de finanzas internacionales, ¿no? Muchos de ustedes ya me conocen, si no estoy mal, han pasado conmigo la unidad de administración pública, si no estoy incorrecta, ¿no? Sin embargo, ya saben que mi forma de trabajo es siempre dentro del proceso de retroalimentación y que obviamente nos permita a todos poder retroalimentar, valga la redundancia, y obviamente intercambiar opiniones, ¿no? Voy a compartir, puedo compartir pantalla, ¿no? Tengo los permisos, sí tengo los permisos. Perfecto. Entonces, ahora les voy a compartir mi pantalla y me gustaría que podamos hablar un poquito sobre el concepto de finanzas. ¿Qué es finanzas? ¿Qué creen que es finanzas? O bueno, ustedes ya lo saben. Si no han pasado a la unidad de gestión financiera, pues de hecho ya conocen lo que son las finanzas internacionales. Pero ¿qué son las finanzas internacionales o qué son las finanzas a concepto plano? Licenciada, Dígame. eh, acá estoy leyendo que las finanzas son el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales. Exactamente. ¿Y por qué les decía al iniciar la clase que es un tema que es realmente de mucha relevancia actual? Bueno, Licen, bueno, yo lo Dígame. entiendo casi, ¿no? Con mis propias palabras. Finanzas lo entiendo como un intercambio monetario, ¿no? Entre bienes y servicios, porque en el momento que hacemos ese tipo de intercambios, yo creo que estamos haciendo movimientos económicos tanto dentro como fuera del mercado. Excelente. De hecho, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista efectivo, desde el punto de vista circulante, desde el punto de vista de todos los ámbitos donde está involucrado el dinero, definitivamente las finanzas, ¿no es cierto? Son la madre, si queremos llamarle, de la economía, entre otros, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre lo que son las finanzas internacionales y de hecho, más o menos este es el contenido que vamos a llevar a cabo durante estos 2 días. Vamos a hablar un poquito sobre las operaciones internacionales y balanza de pagos, sistema monetario internacional y las operaciones cambiarias. Definitivamente estamos complejos con ello, estamos en una situación como país, como región, ¿no es cierto?, bastante complicados. El mercado financiero internacional, el mercado internacional de bonos y los instrumentos de cobertura o inversión. Vuelvo a repetir, es muy extenso, sin embargo, me he tomado el trabajo de hacer un compendio bastante resumido de cada uno de estos puntos, pero en el caso de que no llegáramos a verlo todo, pues obviamente está dentro del material que ustedes van a tener en la plataforma. ¿Ya? Bien, obviamente nosotros hablamos de finanzas internacionales y definitivamente no vale la pena que hablemos demasiado sobre finanzas internacionales en otros lugares. Nos interesa nuestra situación, nos interesa cómo estamos parados dentro del mercado, tanto nacional como internacional, saber qué elementos nos afectan, porque de hecho
hay muchos elementos que afectan al desarrollo de una adecuada gestión financiera, ¿no es cierto? Sin embargo, las finanzas como tal, en general, son bastante amplias. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a ver un chiquitito de ello, pero dentro del chiquitito que representa es una barbaridad en cuanto a contenido se refiere, ¿no es cierto? Entonces, como bien menciona acá el concepto, hablamos de la subdivisión de las finanzas y obviamente el objetivo es administrar el flujo de dinero que se da entre dos o más países. Por otra parte, obviamente también se encarga de analizar ese tipo cambiario, si queremos llamarle, dentro del sistema monetario internacional y obviamente las inversiones que se hacen de y hacia, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un breve bosquejo de todo lo que de todo lo que dice aquí, porque el concepto puede decir muchas cosas y de hecho podemos ser muy, ¿cómo les diré? Podemos dar conceptos que sean demasiado teóricos, pero llegada a la realidad, la situación es otra, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir qué es lo correcto y qué es lo que se debe hacer correctamente. Sin embargo, no podemos decir que lo que se hace correcto o lo que se hace correctamente, porque son dos conceptos diferentes, la realidad nos puede decir otra. Considero que dentro de muchas áreas de aplicación, obviamente, una de estas es ella, es pisar tierra y saber qué es lo que realmente está sucediendo. En este video que tienen adjunto, yo les voy a poner en este momento un video que es bastante corto. Habla precisamente sobre la realidad nacional y cómo más o menos se maneja el mercado financiero internacional. Es corto, pero me gustaría que lo podamos discutir. Es bastante simple, pero bastante, como les diré, explicativo. Pongámosle atención, por favor, a esta situación y pongamos la atención que corresponde para poder hacer obviamente el efecto de retroalimentación que corresponde. Gracias. Bien, ¿me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escucha? Escucha, licenciada. Se escucha, Gracias. dicen. Gracias. Solo que no se ve el video completo, está un costado. Ahora sí, Perfecto. ¿Qué son las finanzas internacionales? Bien, vamos a explicar con un ejemplo. Suponemos un mercado conformado por Bolivia y Brasil. Ambos países naturalmente cuentan con empresas exportadoras. En un determinado tiempo, Bolivia exporta a Brasil y Brasil importa de Bolivia. Esta importación hace que ingrese mayor cantidad de divisas a Bolivia. De la misma manera, Brasil exporta a Bolivia. Por tanto, Bolivia importa de Brasil. Esta importación de Brasil generará ingresos de divisas a Brasil. Esta actividad económica nos muestra las relaciones comerciales entre Bolivia y Brasil, donde la productividad y competitividad generarán fluctuaciones de dinero, producto principalmente de las exportaciones e importaciones, lo que engloba, por una parte, el análisis de la balanza de pagos, la tasa de interés, el sistema financiero internacional, el tipo de cambio, entre otras. Por otra parte, se estudia específicamente variables empresariales y sus movimientos, que permiten a las empresas crecer en capitales, que generen nuevos negocios y nutran la oferta de bienes y servicios de distintos mercados. Entonces podemos decir que las finanzas internacionales estudian el flujo de dinero entre dos o más países o acuerdos comerciales. Analizan la dinámica del sistema monetario internacional, la balanza de pagos, el tipo de cambios, las tasas de interés, entre otras. Asimismo, las variables empresariales
y sus movimientos dentro del contexto de competitividad. Por tanto, las finanzas internacionales engloba por una parte a la economía internacional y por otra las finanzas corporativas. Bien, como les había dicho, es bastante concreto, bastante al punto, ¿no? De lo que se quiere saber, de lo que se quiere conceptualizar, si queremos llamarle. Muy sencillito. ¿Qué han entendido de lo que han visto? Licenciada, Adelante. bueno, desde mi punto de vista he entendido que finanzas es el flujo de efectivo entre dos o más países que conllevan al estudio, bueno, con sus diferentes variables, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Qué beneficio tiene la finanza internacional? La captación de divisas, ya que entre dos países se pueden exportar e importar, ¿no? Y eso genera divisas para ambos países. Perfecto. O sea, de hecho, es como que tú tienes un flujo económico que es constante, ¿no es cierto? Te pago, me pagas, todos felices, ¿sí? Pero si hablamos desde el contexto nacional, ¿no es cierto? Si nosotros entablamos y hacemos una revisión, si queremos llamarle y vale el término, si nosotros hacemos una revisión un poco somera al respecto, ¿Bolivia es un país importador o es un país exportador? Ambos, o sea, yo creo que somos importadores y exportadores. Correcto. Pero mayormente, Estamos importando. Bolivia se caracteriza por ujú, importar, no por exportar. exactamente. La característica básica y Exporta también, fundamental de nuestro licenciada, país, dígame, adelante. exporta también, pero en pequeñas cantidades, por Sí. el tema del dólar. En realidad, siempre hemos sido un país por naturaleza importador, ¿no? Tenemos nuestras exportaciones, tenemos nuestras divisas internacionales, podemos sacar nuestros dineros a otros bancos dentro del flujo económico y financiero internacional. Sin embargo, también nosotros desarrollamos la parte intermediaria desde el punto de vista del flujo. Ahora bien, no quiero hablar de ningún aspecto negativo porque definitivamente considero que en la vida todo se puede ver tanto desde el lado positivo como desde el punto de vista negativo, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes deben saber lo que ha salido el día martes o miércoles donde se está potenciando a las exportaciones, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los más beneficiados? ¿Han podido ver? ¿Alguien se ha podido percatar al respecto? Porque si no, le puedo mandar en este momento que se llama a su moderadora para que les transmita al grupo de WhatsApp, porque esa diapositiva, esa foto no la tengo en, en la presentación. Se las voy a mandar para que ustedes estén más enterados al respecto, porque en algún momento yo les digo siempre, ¿no? O sea, este tipo de información nos sirve como contadores públicos, en definitiva, pero también nos sirve bajo el criterio y bajo el concepto de conversación que todo el mundo está teniendo hoy en día con relación al tema del tipo cambiario, al tema de todo lo que son los manejos de gestión, digamos, de negocios internacionales, entre otros. Le estoy mandando a su moderadora para que ella les transmita, por favor. Este es un comunicado del gobierno que se ha llevado a cabo. Ahorita les digo cuándo, creo que ha sido el martes, ¿no? Entonces, hay que estar al tanto de todo este tema informativo. Ha sido el 22, creo, marzo, miércoles. Licenciada, Dígame. buenas noches. Sabe, yo trabajo con empresas mineras exportadoras. Ujú, Ya, y efectivamente, como usted dice, ha sido más la captación por el tipo cambiario, que anteriormente cuando llegaba remesas, el tipo de cambio era por 6,94, 6,93. ujú. Ya, ahora por el tema de la economía y diferentes variables que ha habido por el tipo de cambio en dólares, hemos captado hasta 8,15.
de tipo cambiario, Correcto. Ujú. llegando a ser un ingreso muy favorable, ¿no? Hacia la empresa. Ahora también han empezado a hacer las publicaciones por la recuperación de los CDI, ya. Ya. Pero esta recuperación de los CDI, licenciada, tenía que, bueno, ya es hace bastantes años atrás, pero lastimosamente impuesto siempre pone trabas y nunca se puede hacer la recuperación de los CDI por el 100%. Ujú. Es más, varias empresas no lo hacen por el tema de poder que impuestos hagan una auditoría, ¿no? A pesar de que cualquier movimiento, bueno, yo sé de que cualquier venta arriba de los 1.200.000 está obligado a llevar una auditoría externa, Correcto. pero aún así, varias empresas exportadoras no hacen la recuperación del CDI por el tema de la fiscalización que puedan hacer. Entonces están removiendo Exactamente. la recuperación de los CDI, pero en realidad mm, casi nadie lo hace, licenciada. Son eh, casi como motivaciones que lanza impuestos, hasta la misma gobernación, todo, pero en realidad no es así como se hace la recuperación. Son varios trámites, documentos que tenemos que presentar para hacer la recuperación de los CDI. Aparte que con el cambio del dólar, como le digo, ¿no? Hace 2 días atrás a nosotros nos han hecho el tipo cambiario de 8.15 y para la remesa de ahora ya nos han bajado al 8.5. Entonces, y lastimosamente, ¿no? Ahora que yo sé, ASFI también ha lanzado una convocatoria indicando de que el banco está en la obligación de darnos la moneda en la que llega la remesa. Si es en dólares, el banco está obligado a darnos dólares. Si es euros, el banco está obligado a darnos en euros, Ujú. pero lastimosamente ni los bancos toman eso en cuenta, licenciada, porque yo justamente estaba peleando con 2 bancos el día de hoy, ya que ningún banco cuenta con dólares. Les he mandado las normativas que ha lanzado ASFI, pero aún así, y eso que los bancos están con multas y es que, digamos, no llegan a dar la moneda en la que realmente llega la remesa, pero lastimosamente los bancos nos dicen no tendrían que esperar hasta que tengamos dólares y Mm. como es empresa exportadora, la fluctuación de dinero, el movimiento económico es diario y no podemos esperar. Entonces Correcto. son muchas trabas. Nos dan muchos beneficios, pero la verdad son muchas trabas que están por detrás, licenciada. Definitivamente. Y muchísimas gracias por ese aporte, porque realmente nos abre muchas luces al respecto. O sea, la normativa te dice que te tienen que dar y si no, estás multado. Pero ¿qué pasa si no hay? Y definitivamente no hay, a no ser que lo compres en mercado negro. Y hoy en día, pues lamentablemente el mercado negro es el que está definiendo el valor, el precio del dólar, ¿no es cierto? Entonces, tampoco conviene desde el punto de vista empresarial comprar a mercado negro. El otro día escuchaba que, por ejemplo, tú puedes entrar con bolivianos al Perú, ¿no? Comprar dólares en el Perú y venir a venderlos aquí en el país hasta 10. O sea, ha llegado a ese nivel. Entonces, definitivamente sí son trabas. Yo creo que dentro de este concepto internacional de la finanza propiamente dicha, hay que considerar que son otros aspectos adicionales, aspectos sociales, aspectos desde algún punto de vista tecnológicos y por supuesto temas políticos. O sea, es algo que no es inevitable, es realmente algo que tú no puedes controlar. El empresariado, la parte privada, así como la pública, de algún modo se ven sesgados desde el punto de vista de gestión. Entonces, obviamente eso impide que muchas empresas no quieran invertir en el país, por un lado. Ahora, tú me decías, por ejemplo, que antes era a 6,94 y ahora es 8,15, tienes un margen bastante amplio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en el caso de que tú quieras importar productos al país? ¿Qué es lo que sucede? Ahí, obviamente, yo qué sé, eh, Estados Unidos, ejemplo trillado. Pero Estados Unidos, ¿qué va a agarrar y te va a decir? Yo no te voy a mandar el dinero en bolivianos, te voy a mandar en dólares. ¿Se dan cuenta? Pero llega al país y desafortunadamente tampoco te van a poder entregar en dólares porque definitivamente no hay, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir que en muchos casos existen factores políticos incluso que impiden que esas monedas lleguen. Entiendo que existe una normativa que está a punto de aprobarse
en las cámaras que corresponden, ¿no es cierto? En el Senado, entiendo, que permite la inyección de 800 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero para eso hay una traba política. Entonces, si se dan cuenta, no es una cuestión desde el punto de vista únicamente financiero o económico internacional. Hay otros aspectos que definitivamente no coadyuvan a un desarrollo económico y financiero adecuado, ¿no es cierto? Entonces, es importante considerar que los dineros tienen que ser pues de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Ahora, en un mundo irreal, si queremos llamarle, o bajo el criterio de una gestión económica y diciendo que vivimos en el país de las maravillas, sería una de las soluciones, por ejemplo, convertir al país más en exportador que en importador. Poco real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y lo tengo que decir como boliviana, que soy, porque soy boliviana, ¿no es cierto? No valoramos el producto boliviano, no se valora la mano de obra boliviana. La mano de obra más bien prefiere trabajar fuera que trabajar aquí adentro. Prefiere regalar su trabajo en otro lugar y potenciar eso que trabajarlo acá, ¿no es cierto? Un ejemplo claro, no quiero decir que este caso ha sido esa la situación que ha regalado su trabajo, sino que necesitaba vender la idea, punto. Es el caso, por ejemplo, del diésel ecológico. ¿Alguien tiene idea de lo que ha sucedido con el diésel ecológico y la invención del diésel ecológico y la propuesta a nuestro Poder Ejecutivo? Chicos. Creo que el diésel ecológico o diésel verde está fabricado a base de no sé qué plantas, que su base es, como de todo vegetal, al fermentarse genera un alcohol, ¿no es Ujú, cierto? Que ujú, elevándose más carbón va a ser etanol o cetona, etcétera, y entonces va a combustionar. La idea del combustible es que combustión, sea diésel, sea gasolina, sea gas. Esa es correcto. la idea. Ahora, el asunto del biodiesel, que inicialmente lo tenía que hacer YPF, un poco se ha visto truncado en mi postura. Yo he trabajado en Petrobras, posteriormente algunos años en YPF de refinación, es hacerlo atractivo. En su momento nosotros como refinación sí éramos atractivos cuando trabajábamos, como teníamos que trabajar con la cantidad de personas indicadas, sino como en la actualidad, que ya no estamos refinando, por cierto, estamos importando todo lo que es gasolina, diésel, y demás cosas. Entonces, tomo la cuestión de los diésel o combustibles verdes, que en su momento fue atractivo porque tenía que meter dinero al Estado. Pero ahora que está en boga nuevamente la iniciativa privada, entre comillas, para mí jamás hubo tanto asidero, ni siquiera en la privatización, ¿no es cierto? Porque se ha trillado de otra manera y los que no somos protagonistas de esa cosa sabemos cuál es la verdad. Entonces, no le fue atractivo porque no quiere invertir. Y lo real de nuestras inversiones locales, nacionales, originarios, empresarios, cruceños, etcétera, no tienen voluntad de desarrollar nuestro país. En encuentros que yo tuve con colegas míos administradores de empresas, entre ellos son los croatas que son tan reaccionarios, ellos tienen una postura bien clara. A Bolivia no nos queremos nosotros, los mismos bolivianos no queremos nuestra tierra, por eso no invertimos. ¿Qué hace el empresario? Se lo lleva todo su dinero afuera. Y es una vil mentira decir de que hay una carencia de dólares. No hay porque el empresariado no quiere, sencillamente. Bolivia tiene un encaje legal fantástico en el extranjero, como nunca. Digan lo que digan. Solo por eso seguimos de pie. Porque si no, quienes hemos vivido la hiperinflación de la UDP, Dios quiera que nunca volvamos a tener eso. Estaríamos peor que la Argentina, peor que Perú, peor que Brasil, digamos, donde realmente sí hay pobreza y una abismal diferencia entre las clases. Ahí es, el que no tiene, no tiene, el que tiene sí, y punto, para de contar. No hay cuestiones intermedias, no hay, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, recalco, o sea, los combustibles verdes no han sido atractivos. Y es un eslogan de que no hay seguridad legal, este es un eslogan. O sea, ojo, yo, mi postura como ciudadano boliviano, o sea,
Cuando se dio la nacionalización, yo estaba en Petrobras como representante de empresa privada, ¿no? Ahí nosotros veíamos que hasta el 18% no será rentable, no será rentable, y lo hicieron público en Santa Cruz. Por eso se quedó Búhos, por eso se quedó la Total francesa, se quedó Shell, se quedó Petrobras hasta ahora. O sea, como usted dice, es una variable que no la podemos manejar nosotros los intereses políticos, lastimosamente. O sea, eso es. Pienso Exacto, de que exactamente. Dígame, dígame. lo que ahorita se debería hacer es, no sé, si inyectamos dólares, vamos a generar más hiperinflación. Vamos a inyectar dólares al mercado, igualito se va a desaparecer. La idea es generar incertidumbre en el país para dar esa imagen de que no somos confiables. Falso, ¿no es cierto? Esa es mi postura. O sea, los verdes no han dado porque no ha habido un interés financiero, entre comillas, del empresariado boliviano. O sea, que tan desleal que es con su propio país, o sea, lastimosamente. Exactamente. Muchísimas gracias por el aporte. En realidad, definitivamente debe haber algo que está sustentando al país. O sea, seguimos comiendo, seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos cobrando sueldos, seguimos haciendo todo, ¿no es cierto? Sin embargo, los intereses ocultos y las cosas que están por detrás, pues nosotros completamente desconocemos, ¿no es cierto? Pero me voy al tema del biodiesel, porque definitivamente era un producto diseñado y creado por una persona boliviana, ¿no es cierto? O sea, parte de. Se presentó la propuesta diciendo, podemos utilizar biodiesel, podemos utilizar diésel ecológico. Esta es la propuesta, esto se necesita, esto es así, esto es así. ¿Cuál fue la respuesta? No, gracias, ¿no es cierto? Entonces, esta persona agarró su propuesta, la llevó al Paraguay, la vendió y hoy en día la idea es comprarle al Paraguay biodiesel. O sea, se dan cuenta la dicotomía de situaciones que existen en esta variable internacional y este hecho, como bien lo decía el compañero, ¿no? De decir, yo no puedo creer que ni el propio boliviano ame su país, ¿no es cierto? Y la verdad es que es así, son años, décadas que vivimos así, ¿no es cierto? Con una falta total de respeto al trabajo propio de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y obviamente, y yo me acuerdo cuando yo estaba en universidad, cuando recién estaba empezando la universidad, que decían precisamente de este tema con relación a la quinoa. Es impresionante cómo tenemos producción de quinoa, se la saca la quinoa en bruto y vuelve y la consumimos esa, ¿no es cierto? La consumimos ya la procesada. Entonces, todos esos elementos y esos puntos de inflexión es importante considerar que son parte de una economía internacional y de una finanza internacional. ¿Ya? Continuamos. Bien. Obviamente, aquí existen categorías dentro de lo que viene a ser y algunos conceptos que son clave y herramientas que tenemos que conocer. De cualquier manera, todo esto, vuelvo a repetir, va a estar en la plataforma. Sin embargo, quiero destacar que a veces, como lo que ha sucedido ahora, ¿no es cierto? Se nos ocurren ejemplos que en un único lugar que van a encontrar es en la grabación. Entonces es importante que ustedes tengan acceso a ello para si quieren repasar algún tema y obviamente tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de finanzas internacionales, dividimos en dos fundamentales, uno que es la economía internacional y otro que son las finanzas corporativas. Ahora bien, si nosotros hablamos de economía internacional, obviamente en este caso estamos hablando de los diferentes tipos de cambio y las tasas de interés. ¿Qué es un tipo de cambio? ¿Qué creen? O sea, ¿cuál es el concepto de tipo de cambio? Licenciada, sería la variación monetaria de un país al respecto al otro. Perfecto, perfecto, es eso, porque el dólar, ¿no es cierto? Aquí un dólar, entre comillas, y bajo decreto, está cotizado en 6,96 estable. Vuelvo a repetir, entre comillas, porque sabemos que no es la realidad. Sin embargo, en el Perú, en Chile, Argentina, Brasil, no tiene el mismo valor porque hay un tipo de cambio ahí, ¿no es cierto?
Entonces, obviamente depende mucho de la cantidad de soles que corresponden a un dólar, la cantidad de bolivianos que corresponden a un dólar, la cantidad de pesos argentinos, la cantidad, etcétera, 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 de cada uno de los tipos de cambio que corresponden a cada país. Obviamente, dentro de la economía internacional existen otros elementos, como por ejemplo el arbitraje cambiario, más adelante lo vamos a ver, que es una forma de hacer una especie de búsqueda de mercado negro, ¿no es cierto? No solamente de dólar, sino de cualquier moneda internacional a la que nosotros tenemos que adaptarnos en el caso de que queramos hacer algún negocio internacional, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en algunos casos también se considera como una forma y una modalidad de lavado de dinero. ¿No es cierto? El arbitraje cambiario es una de las formas más frontales, si queremos llamar, para el lavado de divisas. Más adelante lo vamos a ver un poquito. Y obviamente también hablamos de las finanzas corporativas. Es lo que comúnmente y desde el punto de vista tanto del e-commerce como de los negocios internacionales estaríamos hablando obviamente del B2B, del famoso B2B, finanzas corporativas, en la que yo como empresa boliviana hago un negocio con una empresa inglesa y obviamente entre ambos manejamos temas contractuales que nos van a ayudar y coadyuvar a tener un resultado que sea beneficioso tanto para el comprador como para el vendedor. Eso es lo que se llama el B2B, business to business, ¿no es cierto? La finanza corporativa. Otro punto importante, y de hecho vamos a ir viendo cada uno de estos puntos dentro de lo que viene a ser la economía internacional y las finanzas corporativas. Obviamente, en la economía internacional corresponde al estudio de movimientos económicos que realiza un país en relación con el resto del mundo, ¿no es cierto? Usted a veces pensamos, porque cuando somos jóvenes, niños, pensamos que todo sucede por arte de magia, ¿no es cierto? Oh, hay dólares, ¿no? Oh, tenemos soles, oh, tenemos pues chilenos, yo qué sé, ¿no? Y en realidad, para que eso pase, tiene que haber existido un proceso de relación entre países para que los productos existan, ¿no es cierto? Por ejemplo, está un producto producido en la China, que es lo que más ahora todo, o sea, definitivamente la China tiene el comercio mundial, si queremos llamarle, ¿no? La mayor parte, una de las mayores partes del gobierno, del comercio mundial. Entonces, obviamente, cuando ellos producen, la China, ¿en qué moneda produce? Celulares, computadoras o lo que sea. Perdón, licenciado, nomás la pregunta. ¿En qué moneda producen los chinos? En yuanes, licenciado. Joanes, Claro, ¿no? Y aquí nosotros vamos y compramos nuestros celulares en bolivianos, ¿no es cierto? Ha tenido que pasar un proceso cambiario desde el momento de la producción como una cadena de suministro, desde el momento de la producción y fabricación, pasando por un proceso logístico donde vas a intervenir qué elementos dentro de la logística. Transporte, medios de transporte, tipos de cambio, etcétera, etcétera, hasta llegar al equipo que tenemos hoy en día en nuestras manos, ¿no es cierto? Em, obviamente, ¿cómo les diré? Manejamos, ¿no es cierto?, esta economía internacional bajo ciertos conceptos, si queremos llamar desde el punto de vista económico, no solamente productivos, porque de hecho, ni usted ni yo somos industriales, no somos las personas que trabajamos en planta. Pero sí podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que no es magia. Y obviamente tiene que intervenir comercial, tiene que intervenir tecnología, tiene que intervenir obviamente la parte financiera. Perdón, estoy saliendo todavía de un resfrío medio fuertecito. Entonces, obviamente, lo que hace que se conviertan en factores macroeconómicos desde el punto de vista internacionales y que tú tengas que determinar otros elementos que puede que sean, que tú no estén bajo tu criterio y que no estén bajo nuestra estructura de pensamiento diario, ¿no es cierto?
Se me arruinó el teléfono, quiero comprar otro. Perfecto, voy a la tienda y lo compro. Simple, ¿no es cierto? Sin embargo, para que ese producto haya llegado a la tienda, incluso tiene que haber pasado por un proceso de verificación de calidad y gestión de calidad para que el producto llegue adecuadamente a mis manos. Errores, mermas, fallas, etcétera, pueden existir, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que no esté dentro de una economía internacional. Por ejemplo, si yo estoy hablando de importar celulares, porque voy a poner mi tienda de celulares en mi casa, digamos, ¿no? O yo que sé, una tienda online, tengo que contemplar dentro de la logística, por ejemplo, los seguros. Eso es parte de una economía internacional. Tengo que contemplar hasta dónde va a llegar el equipo. Va a llegar al puerto de Arica, va a llegar al puerto de Hilo, va a llegar a mi casa, o sea, dónde va a llegar y los costes y costos dentro de la cadena productiva y dentro de la cadena de suministro, hasta dónde van a llegar y cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto estoy dispuesto a invertir y cuál es el nivel de riesgo al que estoy dispuesto a asumir. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, esta economía internacional es completa y es compleja, ¿no? Y obviamente todos esos elementos los tenemos que tomar en cuenta. Ahora, algunos dirán, para eso mejor voy y me compro en cantidad en una zona franca. Es probable, no está mal, ¿no es cierto? Lo puedes hacer, pero también tienes que pensar que en esa zona franca hay impuestos, hay costo de almacenes, hay logística, hay inventarios, hay todos esos elementos, ¿ya? Entonces, esa economía internacional es bastante completa y es bastante compleja, que está dentro de lo que viene a ser la finanza internacional. Voy a dejar este video todavía de lado, todavía no lo vamos a ver, pero quiero hablar un poquito sobre las finanzas corporativas. Obviamente, estamos hablando de empresas que necesitan hacer negocio. Aquí dice pequeñas, pero yo considero que ese negocio, desde el punto de vista de la finanza internacional, puede ser pequeña, mediana, grande, cualquiera de ellas. Y obviamente constituyen un cambio dentro de la administración y dentro de la economía como corporaciones que están atravesando por situaciones de incertidumbre. Como bien lo decía hace un ratito dentro de lo que es economía internacional, les mencionaba que todo esto y cada uno de los elementos dentro de la cadena de suministro, desde que se fabrica hasta que llega al lugar que tiene que llegar, pues obviamente hay algunos elementos que nosotros no los podemos controlar, pero sí que los podemos prevenir, ¿no es cierto? Yo estoy en La Paz, yo estoy en la ciudad de La Paz y realmente estamos viviendo una situación desde el punto de vista climatológico bastante complejo, ¿no? Y algunas autoridades que, o sea, tú te pones a pensar y dices, si yo fuera, pero yo no sería, ¿no? No sería ni alcalde ni funcionario de la alcaldía, digamos, y menos en esta ciudad, no puedes echar la culpa al río, ¿no es cierto? O sea, la culpa no la tiene el río. Para que tú puedas generar un culpable es quien no hace gestión. La gestión es la clave para el éxito de cualquier negocio, local, interdepartamental, internacional o lo que sea. Entonces, si yo quiero evitarme riesgos, haré una gestión de prevención. ¿Se dan cuenta? Con el ejemplo simple que les estoy diciendo de los ríos aquí en la ciudad, pues nosotros no sé cuántos ríos tenemos en medio en medio de la ciudad, es generar un tema de prevención de limpieza de cabecera de río. Se me ocurre, ¿no? Pero, porque no soy ni ingeniero civil, ni arquitecto, ni nada de esas cosas, pero por sentido común me doy cuenta cómo podría llegar a ser la cosa. Entonces, desde el punto de vista internacional, yo puedo tomar previsiones sobre algunas situaciones que pueden afectar a que el producto me llegue o yo despache al otro país con el cual yo tengo ese negocio internacional. Entonces, ahora, obviamente nosotros no somos ni Ramsés ni Nostradamus para prevenir, pero sí podemos anticiparnos ante posibles eventualidades. Por ejemplo, para que llegue bien mi producto, por ejemplo, obviamente nosotros tenemos que, por ejemplo, prever tiempos.
No sé si ustedes han pasado ya la materia de organización y métodos o gestión de la producción, no lo sé. Pero en el caso de que así sea, ¿no es cierto? Ya deben saber que existe, por ejemplo, la gestión de tiempos y movimientos mediante algunos elementos dentro de la producción, que es el just in time, por ejemplo. Entonces, el just in time o justo a tiempo es aquello que te dice, toma tu previsión de tiempo para no incumplir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué elementos pueden pasar? Yo que sé, una catástrofe en el mar para que lleguen mis celulares a mi almacén, digamos, ¿no? O que el claro ejemplo de lo que ha sucedido con el maíz cuando la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, si ustedes se ponen a pensar, yo tengo alumnos de universidad bastante jovencitos, pero ustedes ya deben saber de esto, ¿no? Y me dicen, ¿por qué el maíz se ve tan afectado por la guerra de Ucrania y Rusia? Porque el mayor productor de maíz del mundo es Ucrania. Por eso afecta, ¿no? Entonces, claro, los chicos dicen, oh, ¿no? Entonces, obviamente son conceptos que ustedes ya los conocen, incluso hasta por nosotros ver noticias, uno se da cuenta, los changos están en otras. Pero obviamente a lo que me voy es al hecho de que esos elementos pueden llegar a afectarte. Por eso es que en determinado momento, si bien nosotros también producimos maíz, producimos varias cosas y podemos sustentar y tratar de solventar de alguna manera nuestro negocio para no incurrir en pérdidas y que afecten a nuestro estado de resultados, pues tomar otra opción de otro proveedor de maíz, pues digamos, ¿no? No hay problema. Pero de hecho, ha habido un tiempo en el que el pollo era bastante caro cuando empezó la guerra. Y definitivamente son elementos que afectan a la economía internacional y definitivamente a las finanzas corporativas. No sé si hay algún comentario, algo que quisieran decir. Ayúdenme porque estoy hablando alto. Nadie. O se han dormido. Hablo bonito, hablo harto, pero hablo bonito. Nadie. Vamos a pedir opiniones, ¿ya? De Dicen, manera aleatoria. A dicen ver, entonces en conclusiones, o sea, lo que estoy entendiendo, la economía internacional sería el tema o sea, el proceso, ¿no? El proceso de movimiento de todo lo que es desde que sale el producto hasta donde nosotros lo adquirimos como persona, o sea, el movimiento económico, lo que le estoy entendiendo, ¿no? Desde el transporte, los fletes, todo eso. Y el exactamente. tema de finanzas corporativas sería hacer gestión. Desde el momento que estamos planificando cómo vamos a hacer la exportación hasta el momento de la evaluación del mismo. ¿Está bien, Claro, licenciado? perfecto, perfecto. Sí, o sea, en resumen y en pocas palabras, eso es, ¿no es cierto? Sin embargo, obviamente, desafortunadamente, dentro de ambos elementos, tanto dentro de la economía internacional como dentro de las finanzas corporativas, está básicamente la toma de decisiones. Y toma de decisiones involucra mucho, ¿no es cierto?, el asumir riesgos. Hoy en día hay que pensar en el riesgo para obtener un resultado beneficioso para las partes que intervengan. O sea, a lo que me voy es al hecho de que dentro de la finanza, así como dentro de la economía internacional, la toma de decisiones y el asumir riesgos conlleva el éxito o el fracaso de la organización. Es así de simple. Ahora, muchos asumen riesgos que hoy son terribles, ¿no? Pero eso no significa que no deban asumirlos, ¿no es cierto? No quiero que ustedes piensen que lo que yo quiero imponer es miedo. No, bajo ningún criterio. Sin embargo, sí lo que hay que manejar es obviamente la toma de decisiones empresariales para hacer una buena gestión, ¿no es cierto? Y que los productos lleguen a donde tienen que llegar, como tienen que llegar y bajo la gestión del menor riesgo posible. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Aquí me parece que me he equivocado un poquito en colocar algunas figuras y algunas cosas, pero
Aquí vamos a hablar un poquito sobre la balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos, obviamente, vamos a hablar de las transacciones monetarias producidas entre los países y el resto del mundo. Sin embargo, hace un ratito mencionábamos un poquito sobre lo que vienen a ser los tipos de cambio y precisamente eso es lo que quiero ver ahorita. Antes de entrar a la balanza de pagos como una antesala, vamos a hablar un poquito sobre lo que vienen a ser los tipos de cambio y las divisas. ¿Ya? Pongamos atención a estos pequeños conceptos y los discutimos posteriormente. Vamos. Economía internacional. Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la economía internacional, qué efectos tiene en nuestro país, en cuánto influye en su desarrollo y cuál es la importancia de esta. Así que prepárense porque vamos a comenzar. Empezaremos definiendo que la economía internacional es una rama de la macroeconomía que aborda las acciones económicas que tiene el país con el resto de los países. Es decir, un país no puede estar aislado por sí solo, es difícil abastecerse de todo lo que necesita, así que necesita contacto con otros países para adquirir diversa cantidad de productos. Así, por ejemplo, nuestro país hace tanto importaciones como exportaciones a diferentes países del mundo. Pero empecemos definiendo qué es el comercio internacional. El comercio internacional es la compra y venta de productos como ser diferentes accesorios que no existen en nuestro país, accesorios tecnológicos, por ejemplo, o la venta de productos como el petróleo y entre otras materias que contamos y que necesitan otros países. De igual forma es la compra y venta de servicios, en este caso podría ser de profesionales de los que carecemos o diferentes tipos de conocimientos que necesitamos adquirir que cuentan otros países y que nuestro país no lo cuenta. Así es. Asimismo, la compra y venta está regida principalmente por 3 regiones a nivel mundial, que son las más conocidas: la Unión Europea, en el caso del continente europeo. También tenemos a lo que es el bloque asiático, que aglomera países de Asia. Y también tenemos al bloque NAFTA, que está compuesto por países como Estados Unidos, México y Canadá, siendo esto el comercio internacional principalmente. De igual forma tenemos a las finanzas internacionales, que es una rama de la economía que se encarga principalmente de la administración monetaria internacional, de los recursos monetarios que circulan no solamente en un país, sino a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos al Fondo Monetario Internacional, además que estudia el flujo efectivo entre los países. Por ejemplo, al estudiar el flujo efectivo entre los países, se ve, o a través de las finanzas internacionales se analiza cómo es que el dinero puede circular o ciertos productos en ciertos países, qué riesgos tiene, si hay conflictos entre países o existen conflictos bélicos que pueden dificultar. Todo eso tiene que ver la finanza internacional. Así, por ejemplo, se hacen preguntas importantes: cómo se obtiene un recurso, cómo se gasta este recurso en dicho país, cómo se invierte en esa región, cómo se pierde, por ejemplo, cómo se puede llegar a perder estos recursos y qué riesgos hay. Entonces, todas estas cuestionantes son parte del estudio, objeto de estudio de las finanzas internacionales, analizándolas región por región debido a su particularidad. Asimismo, tenemos los tipos de cambios y divisas. Es el valor existente entre el valor de una divisa respecto a otra. Es decir, tenemos a un dólar, por ejemplo, y un dólar en nuestra moneda equivale a aproximadamente 7 bolivianos. Tenemos otro ejemplo, tenemos el precio del sol. El sol, por ejemplo, en nuestra moneda aproximadamente equivale a 2 bolivianos. Entonces, ese es el tipo de cambio, es una relación que existe entre una divisa o una moneda de cambio entre otra, siendo principalmente esto depende del valor que la moneda tiene en el mercado internacional, es decir, la demanda que tiene una moneda. Por ejemplo, el dólar es quizá la moneda que domina el 60% a nivel mundial, debido a que esta es ampliamente demandada en todos los países invierten en dólares,
y todos los países a veces llegan a comprar o hacer comercio internacional en dólares, cosa que no ocurre con el boliviano, por ejemplo, que es más usado en nuestro país y en algunos ciudadanos bolivianos que han migrado al extranjero, por lo tanto el valor es más bajo. Es en esencia eso, es igual que los productos, de acuerdo a la oferta y la demanda de la moneda. También tenemos a la balanza de pago. La balanza de pago es un documento de registro sistemático de transacciones económicas de un país en el resto del mundo. En ese documento se registran tanto los gastos como las ganancias que tiene un país, y lo vamos a ver en este detalle. Por ejemplo, se registran las entradas económicas, que se constituyen como el haber, conocido económicamente, menos las salidas económicas, que se constituirían como el debe. Entonces, el resultado de esta diferencia entre entradas económicas haber y salidas económicas debe deja un saldo. Este saldo, por ejemplo, puede tener dos tipos de resultados. Un resultado es que sea positivo, es decir, que tengamos más ganancias, que tengamos más entrada como país, que se le denomina económicamente como superávit, que eso quiere decir que el país está ganando dinero, está generando más recursos en relación a lo que gasta. En cambio, existe otra figura opuesta. En este caso, si es que sale negativo, si es que salimos debiendo más dinero o gastamos mucho más dinero de lo que generamos, entonces se denomina déficit. Es así que se constituye como la balanza de pago y la economía como tal. La economía internacional, la basada en el comercio, entre la compra y venta de productos de otros países, las finanzas internacionales, que analizan los riesgos, las posibilidades de circulación en diferentes regiones en cuanto a tus inversiones, los tipos de cambio de divisas, cuánto vale tu moneda en relación a otra moneda, con hegemonía estadounidense, por cierto, y una balanza de pagos donde se registra dónde se encuentra tu economía, si está en un superávit con ganancias o está en un déficit con pérdidas. Ese ha sido el video del día de hoy. Espero que se haya comprendido en pocas palabras. Bien, comentarios. Creo que ha sido bastante claro, pero me gustaría escucharlos. Vamos a preguntar de manera aleatoria. No conozco a nadie, nada personal, por si acaso. A ver, Sonia Yucra, ¿me puedes dar tu comentario, por favor? Sonia Yucra, Alicia Ramos, César Vilca, Sí, licenciada. Bueno, adelante. a lo poco que he podido captar, más se ha referido a las finanzas internacionales. Bueno, cuando un país, bueno, como Bolivia, tiene más exportaciones que importaciones y sus ganancias tienden a crecer, se denomina como un superávit, ¿no? O como en este caso, las importaciones, pero las exportaciones son menos que las importaciones, entonces el Estado tiende a perder, entonces sería un déficit, a lo poco que puedo entender. Ya. Perfecto. Básicamente esa es la balanza de pagos, ¿no es cierto? Obviamente, una balanza de pagos corresponde al registro de transacciones que se realizan entre los países y el resto del mundo, ¿no es cierto? Someramente, ¿cómo consideran que está la balanza de pagos en nuestro país? Déficit, licenciada. Sí, o sea, desafortunadamente yo considero que no solamente es una cuestión mía, ¿no?
pero se considera que obviamente estamos en un déficit complejo, ¿no es cierto? Nosotros, como una mediana edad, si queremos llamarle, pues como que ya vivimos, ¿no? Pero las futuras generaciones desafortunadamente van a vivir ese déficit, ¿no? Entonces, obviamente, la balanza de pagos difícilmente la vas a poder tener equilibrada. Eso es muy poco probable que sea tan preciso lo que compras como lo que vendes y sea tan exacto. Yo lo veo muy poco probable, ¿no es cierto? Es algo que es utópico mencionarlo bajo este criterio. Sin embargo, es importante destacar que estas transacciones pueden corresponder tanto a exportaciones como a importaciones, tanto de bienes como de servicios, ¿no es cierto? Ahora bien, si nosotros nos ponemos a conceptualizar adecuadamente, más adelante vamos a ver este video, no ahorita. En la clase de hoy vamos a ay. ver la balanza. No quería, un ratito. Primero quiero hablar el concepto y luego lo vamos a este, sustentar con el video, ¿ya? Le apreté sin querer. Entonces, a lo que me voy es al hecho de que al momento de hacer gestión, ¿no es cierto? Al momento de trabajar una balanza de pagos, definitivamente los componentes de la balanza de pagos incluyen y deben sumar cero. Sin embargo, eso difícilmente vuelvo a repetir que va a llegar a pasar. O sea, si tú tienes una balanza, se supone que lo que tratas es de equilibrar el debe y el haber, ¿no es cierto? Ustedes como contadores lo saben. Sin embargo, es algo poco probable, ¿no es cierto? Como bien lo menciona acá, si un país está importando más de lo que exporta, ¿no es cierto? Caso nuestro, su balanza comercial, obviamente las exportaciones son menos que las importaciones, siempre va a estar en déficit. ¿Por qué? Porque no está saliendo. En vez de vender, estás comprando, en pocas palabras, ¿no es cierto? Y obviamente puede existir situaciones en las que definitivamente este déficit lo que va a hacer es que tu cuenta tengas que contrarrestarla por otros medios, ¿no es cierto? Obviamente en ese caso necesitarás inversión extranjera, préstamos y deudas internacionales. Obviamente en este caso, en el caso nuestro, asumo que es así por lo que se ve y por lo que el gobierno nos hace conocer, ¿no es cierto? Es que definitivamente se han tomado las reservas de cada uno de los bancos centrales del país y obviamente la deuda, ¿no es cierto? Las deudas que tenemos con diferentes estados a nivel mundial. Entonces, obviamente, no solamente es que no tienes un equilibrio entre tus importaciones y tus exportaciones, sino que también, desafortunadamente, además de eso, te estás quedando sin reservas. Además de eso, estás sacando la plata del Banco Central. Además de eso, te estás quedando sin reservas. Y por ende, ¿no es cierto? Necesitamos préstamos, ¿no es cierto? Pero préstamos ¿para qué? Los escucho. Mucho hablo. Licenciada, Adelante. bueno, en realidad, al empezar la clase, usted hablaba de las inversiones de las empresas, ¿no? Bueno, lamentablemente, el Estado en su momento no ha priorizado las inversiones de esas empresas porque de alguna manera, al invertir en aquí, nuestras exportaciones hubieran sido mayores, ¿no? Ahora, con el acuerdo económico que nos ha mandado por vía WhatsApp, podemos ver que recién prácticamente el Estado está priorizando ese tipo de situaciones. Un claro ejemplo, está haciendo mención en ese acuerdo que lo van a dar mayor prioridad a los trámites para que exporten las empresas, si no me equivoco. Le van a dar mayor prioridad al tema del diésel y algunos otros aspectos están estipulados en ese acuerdo, ¿no? Pero lamentablemente nuestro Estado siempre se ha caracterizado por importar materia prima en cantidad, como por ejemplo nosotros, bueno, yo aquí en el departamento de Potosí, sabemos que la materia prima es el mineral y es exportado en grandes cantidades, pero lamentablemente ya aquí nos llega en un producto acabado ya, procesado,
que nosotros lo compramos a grandes precios, ¿no? Entonces, básicamente, Bolivia se considera un país que sí tiene materias primas a gran escala, pero lamentablemente no sabemos procesar. Perfecto. Sí, lo que dice el compañero es bastante real. O sea, desafortunadamente compramos materias primas, pero que esas materias primas podrían ser más bien desarrolladas en nuestro medio y exportadas, teniendo el potencial, ¿no es cierto? Estamos mal acostumbrados a hacer una gestión compleja, ¿no es cierto? Y una gestión que no involucre una adecuada, ¿cómo les diré? Gestión comercial internacional, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es permitir, ¿no es cierto?, que esto, eh, ¿cómo les diré?, se siga manteniéndose en el tiempo. Ahora, otro punto importante, ¿no?, dentro de todo lo que estábamos conversando, es que en definitiva inversión hay. ¿No? Sin embargo, lo que no hay a veces la gana, la verdad, o sea, así hablando en términos coloquiales, a veces lo que no hay son las ganas, ¿no es cierto? Ahora, se podrían hacer muchas otras cosas. De hecho, en Bolivia, y más adelantito vamos a hablar, no sé si hoy o mañana, un poquito sobre el patrón oro. Ustedes han debido escuchar dos tipos de patrones, uno que es el patrón oro y otro que es el patrón dólar. Si nosotros hablamos del patrón dólar como base de la economía, puede ser desde algún punto de vista el patrón dólar vulnerable, como lo está haciendo ahora, ¿no es cierto? Porque están afectando a la economía desde el que comercializa papas fritas en la esquina hasta el que vende vehículos en los mejores lugares, ¿no es cierto? Entonces, el patrón oro es un elemento desde el punto de vista económico que es algo que no va a cambiar. Si ustedes, se me ocurre, tendrían hace un tiempito una platita para invertir y les hubiera gustado invertir en algo, la idea era en oro. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, a mí me tenían una deuda, me debían plata, ¿no? Y no tenían cómo pagarme. Y me dijeron, le puedo pagar en oro. Oro escama, ¿no? Pepita. Y la cosa es que yo susceptible, porque no sé identificar el oro, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces yo un tanto susceptible le digo, ¿y cómo es eso? Y me dice, lo podemos llevar para probar el nivel de ley, que no sé qué, ta, 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 ta. Hoy en día, o sea, en ese momento me pagaron el gramo de oro a 390 el gramo. Hoy en día está en 480 el gramo. Sigue el orito ahí guardado, ¿no? Eventualmente lo voy a vender. ¿Por qué? Porque ya ha habido un margen de ganancia. Si se pudiera haber hecho o si se tendría una inversión, la inversión hoy en día es en oro. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Además de potenciar este tema de lo que les mandé por el WhatsApp y de ese tema de las exportaciones, hace un tiempo atrás ha dado mayor facilidad a las cooperativas mineras como para que puedan explotar más y producir más. De esa manera, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás inyectando plata, quieras o no, a la economía, no solamente de los mineros, que son los más beneficiados, obviamente, ¿no es cierto? Pero también a la economía global. ¿Se dan cuenta? El otro día escuchaba, hace un tiempo, hace poco, hace una semana más o menos, escuchaba que en una empresa le decían que no te paguen en dólares porque no hay, que te paguen en oro. Es un poco riesgoso porque yo les estoy hablando de que a mí me han pagado 10 gramos de oro. Es nada, es una cosita así, chiquititos, poquito. ¿No es cierto? 10 gramitos no es pues nada, ¿no? O sea, en peso, pero en valor económico sí lo es. Pero, ¿qué se llama? Si estamos hablando a gran escala, que te paguen en oro adquiere un valor adicional. ¿Se dan cuenta? Es una muy buena fuente de inversión. No sé si ustedes tienen algún comentario. Ya les he dado un tip de negocio. Buenas noches, licenciada, nuevamente. Plenamente de acuerdo, porque lo único que tiende siempre a subir es el oro, ¿no? A nivel internacional, a nivel local, a nivel sudamericano. Vamos a Detroit, creo que está arriba de no sé cuánto, no tengo el precio.
pero si el Ujú. gramo está a 300, 400 bolivianos aquí en Bolivia. Yo pienso de que Exacto. va a ser una alternativa real y viable para el país, retomar bien, pero con seriedad la cuestión del patrón oro, antes que el dólar, ¿no es cierto? Si Claro. bien, si bien el artículo no lo he leído que estaba comentando sobre la exportación, autorización de exportación para traer más divisas al país, o sea, yo tengo mis serias dudas, siempre lo voy a decir, porque si bien es cierto, vamos a abrir las puertas para que se exporten nuestros excedentes de lo que producimos, pero ¿quién nos garantiza el retorno de esas divisas, entre comillas, ¿no? O sea, divisas de rublos, euros, dólares, no sé. ¿Quién nos garantiza? Primero, no sé, no lo he leído, a no ser de que haya un acápite en esta ley o en esta intención de liberar las exportaciones, eh, una intervención directa del Estado, ¿no? Como un veedor, o si no, una empresa terciarizada, como Buró Veritas, que no certificaba las ISOs, pero que hay empresas que ahora se especializan para ser intermediarios en fiscalización de exportaciones e importaciones, tal vez podría darse una imagen seria a este tipo. Pero si estamos por presión de los empresarios Canvas, no, que se exporte, porque vamos a generar divisas, pero ¿quién nos garantiza a nosotros, a los bolivianos o al grueso del país, de que sí Ujú. se va a cumplir esto? O sea, ¿no es cierto? Recordemos de que nuestra clase media emergente, entre comillas, los privilegiados, los empresarios, entre comillas, también, que a veces no ni son dueños de ellos, no Ujú. tienen, no, o sea, no son gente de confianza, o sea, mientras menos vuelva al país en tributos, en, qué sé yo, en regalías, en divisas, como le están llamando, o sea, ellos van a estar felices. La idea es tenernos en statu quo como un gran mercado, como siempre hemos sido en los 188 años de República, y que quieren que retomemos a ese nuevo esquema antiguo de seguir siendo un mercado o como parte de una economía global, pero que seamos siempre un mercado y no un generador de productos o de tecnología, porque no nos van a dejar, o sea, ni Bill Gates, ni nadie te va a dar gratis sus secretos de sus industrias, ¿no es cierto? Para ser Claro. competitivos, digo, siendo realista. Entonces, yo tengo mis reparos en esta nueva ley de exportación, o sea, no lo he leído, estoy hablando de memoria, pero creo que funcionaría si habría una participación fiscalizadora del Estado, aunque sea una terciarizada, que nos garantice el retorno de divisas igual a la cantidad de exportaciones. O sea, es una postura muy personal, que no es una utopía, por si acaso. Sí se puede. Yo vendo 20.000 toneladas de sorgo y mi valor que tiene que ingresarme a mi país es esa cantidad. Ahora, no siempre para que sean mis divisas como Estado boliviano, sino mis tributos, ¿no? Por esas 20.000 toneladas de sorgo que me entre mis $6.000 de impuestos, digamos, pero real. Porque se exporta 20.000 toneladas de sorgo y nos llega como 10 gramos, ¿no? De sorgo que hayamos exportado en impuestos y decimos, no, estito más, que estito ha dicho que nos va a devolver el Estado. O sea, por eso, o sea, creo que si no se hace con seriedad las cosas, no va a ir. O sea, ahorita estamos entrando en la espiral de ya querer generar una hiperinflación, estamos queriendo liberar las cosas para que la gente, entre comillas, que tiene sus empresas, comience a sacar todos sus capitales afuera. O sea, es mi percepción personal, ¿no es cierto? No, Pero creo es que debería correcto. haber un ente fiscalizador, ya sea terciarizado, de donde sea, europeo, yanqui, lo que sea, pero que no sea local, ¿no es cierto? Para que nos garantice el retorno exacto de las divisas versus exportaciones. Eso es. Exactamente. Perfecto. O sea, en realidad cuando se habla de una exportación, cuando se trata de todo eso, como bien lo dice el compañero, definitivamente deberíamos tener un ente veedor, yo qué sé, designado por el Fondo Monetario Internacional, por cualquiera de esos entes, que no es cierto, que ayuden a garantizar el real origen y el real destino y viceversa. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, la ley hay que leerla, hay que estudiarla. Sería bueno darle una vuelta, ¿no? Para saber cuáles son las condiciones. Pero definitivamente yo escuchaba un comentario cuando salió esto, porque me mandaron para que yo lo leyera, y realmente me dicen, o sea, mira lo que acaba de salir. Esta es una, ¿cómo me han puesto?
esta es una acción de derecha. No sé hasta qué punto se puede llamar aquí de derecha o de izquierda, porque aquí la parte política, si bien no debería estar metida, está, pues, no hay nada que hacer, o sea, por donde lo veamos. Pero debería estar en función del pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de generar economía, de generar flujos, de hacer y potenciar, digamos, lo que corresponda de acuerdo a cómo corresponda también, ¿no es cierto? Ahora bien, el hecho de que se hayan tomado las reservas del Banco Central, ¿hasta qué cierto será cierto? Pues no lo sé. ¿No es cierto? Yo tendría que trabajar en el Banco Central para certificar esta situación. Sin embargo, el hecho parte de que definitivamente la gestión financiera internacional tiene que ser lo más pretender, no quiero decir utopías nuevamente, sino pretender que esta sea una gestión transparente para el beneficio común de todos los integrantes dentro de un Estado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tomar las previsiones, como el caso del factor oro, por ejemplo, conlleva también su riesgo, sin duda alguna, o sea, para todos conlleva un riesgo. Sin embargo, ¿la balanza de pagos es importante? Lo es, definitivamente, porque aporta, ¿no es cierto?, al pretender generar estabilidad y puntos de equilibrio. Vuelvo a repetir, venta y compra exacta, imposible. O sea, es algo que no, ni siquiera en la señora que vende sándwiches en la esquina, ¿no? Es muy probable que mucho va a depender de la demanda del producto. ¿Qué pasa si te demandan mucho? Pues agarras y haces una gestión para mejorar y subir tus niveles de producción. Pero si no eres demandado, pues tampoco, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir, puntos de equilibrio reales en situación real y práctica difícilmente, ¿no es cierto? Ahora bien, si nosotros hablamos de una balanza de pagos dentro de un sistema de tipo de cambio fijo, como lo que ha venido siendo durante todo este tiempo, estable, ¿no es cierto? Obviamente el Banco Central, porque los bancos centrales de todos los países son los que generan la estabilidad y los tipos de cambio que corresponden, obviamente necesitan generar previsiones de la divisa extranjera, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y eso es lo que más o menos se está preveyendo, ¿no es cierto? Ahora bien, si nosotros hablamos de mercados financieros, si nosotros hablamos de divisas internacionales, obviamente la fuga de capitales no es lo mejor. Vuelvo a repetir lo que les contaba hace un ratito. El otro día me decían, yo tengo que vender una maquinaria X, ¿no? Una maquinaria X. Pero resulta que mi gerente me está diciendo que me paguen en un banco exterior. O sea, es un daño total a la economía. Evidentemente, muchos están queriendo tomar la previsión bajo el criterio de que no te acorralen el dinero, yo que sé, que te bloqueen las cuentas, que no puedas acceder. Es muy probable, ¿no es cierto? Pero es un daño terrible a la economía desde el punto de vista que no puedes decir que me paguen fuera. Ahora, que te paguen en oro es mucho más coherente, ¿no es cierto? Porque eventualmente ese oro va a adquirir valor en el tiempo. Algo que nunca va a pasar es la presencia del factor oro dentro de la economía de los países. El oro tiene un precio, puede bajar, puede fluctuar, ¿no es cierto? Pero no es vulnerable, adquiere valor en el tiempo. Es un terrible activo. Y obviamente vale la pena jugar con esos precios si es que se tiene la posibilidad, obviamente. Más adelante vamos a hablar un poquito del patrón oro que yo lo considero como un elemento económico bastante considerable para estar presente ante cualquier eventualidad de riesgo. ¿Ya? Otro punto importante dentro de los mercados financieros internacionales, obviamente, es coincidir en que la salida de los capitales al exterior no es lo mejor del mundo, pero como una previsión sí. Sin embargo, dentro del tipo de cambio, obviamente nosotros tenemos que considerar qué beneficio le vas a dar a la salida de ese dinero.
Beneficios pueden haber muchos y de hecho puedes encontrar beneficios internacionales también, ¿no es cierto? Obviamente nosotros estamos trabajando bajo ciertos elementos y bajo ciertos criterios en los que nos que dejamos llevar por la información que nos quieren hacer conocer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de información, no se olviden que en cualquier situación, incluso en la vida propia, privada de cada uno de nosotros, la información es poder, ¿no es cierto? Y de hecho, la información que maneja el Estado mediante el gobierno, que es parte del Estado, tiene que ser tratada con pinzas para no generar especulaciones, para no generar agios, para no generar otro tipo de cosas. Sin embargo, definitivamente lo que más hay y en cualquier sociedad es el chisme. ¿No es cierto? Ay, que ha subido y que esto, que lo otro, que especulas, una y otra cosa. Y la verdad es que incluso para hacer compras por internet ya te ha subido el precio sin darte cuenta en qué momento subió tan rápido. ¿No es cierto? Tú cotizaste hoy día un producto en una plataforma de marketplace como es Amazon, por ejemplo, y esta tarde ya cambió el precio. ¿Por qué? Por la especulación. Entonces, para mí eso es chisme, ¿no? En pocas palabras. Entonces, obviamente, si nosotros hablamos de una balanza de pagos que trate de dar estabilidad, no solamente es la inyección de capitales, sino es la responsabilidad del manejo de información. Ahí está el detalle. O sea, si tú quieres manejar adecuadamente una sociedad, tienes que manejarla con responsabilidad económica, financiera, social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario. Comente pues. Nada. Bien. Adelante. Bueno, Licen, yo le podría decir, a lo que he entendido también estaba interesante lo que mencionaba el compañero Juan Apolinar, el tema de las exportaciones y el retorno de las divisas. Mira, yo también trabajé en una empresa una empresa de exportación y se veía un poco complicado, digamos, el tema de poder exportar, ya que a veces el gobierno no te da las condiciones necesarias para poder realizar el dicho trabajo, ¿no? Lo pongo como un ejemplo de una pequeña empresa, de un pequeño emprendimiento que sigue todas las normas, ¿no? De poder aperturar el negocio, de poder hacer la compra y venta de los productos, paga impuestos, tiene la licencia de funcionamiento, todo eso. Pero si tenemos un mercado paralelo, un mercado negro, un mercado de contrabando, no se puede luchar ante los precios, ¿no? Ante los precios que existen en ese mercado. Y en el tema de las exportaciones, lo mismo, digamos, si tratas de exportar, te ponen impuestos de aquí, de allá, el ITF, diferentes otros tipos de exportaciones hasta por remesa. Y entonces es un poco complicado para cualquier empresa exportar, por eso existe mucha importación en lo que es el país. Entonces yo lo veo esto de un punto de cuando estaba trabajando, ¿no? En una empresa, y a veces eso un poco desanima a las mismas empresas, no solamente de Santa Cruz, de Oruro, de La Paz, que se han visto, han preferido clausurar o cesar algunas sucursales o empresas y prefieren irse a donde es el lado de Chile o Perú, porque tienen esas condiciones para poder exportar y poder trabajar con unas mejores condiciones. Sabemos que hoy en día, no sé si estoy mal, que dijeron que en Chile por lo menos un año no se paga impuestos cuando las empresas, un año que están exentas a lo que son el pago de impuestos para poder realizar exportaciones a otros países, cosa que eso no se ha visto en el gobierno, ¿no? Entonces, si digamos, hubiese esas condiciones tanto para los pequeños y macros, ¿no? En tema de exportación, entonces, mucha, ¿quién no quisiera exportar? Por supuesto, o sea, si vieran los medios y los incentivos, todos, ¿no? Y no solamente hablamos de productos tangibles, ¿no? Como bienes, sino también exportar servicios. La parte intelectual es altamente elevada, ¿no? Deberíamos exportar, pero desafortunadamente no hay pues el incentivo adecuado. Ahora, obviamente, no sé, y esta es una percepción muy propia, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Tratamos de ser muy egoístas con la información que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué voy a exportar? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no me van a copiar, o porque esto, o porque el otro.
¿no? Entonces son situaciones que definitivamente no coadyuvan, ¿no es cierto?, a un incentivo real desde el punto de vista económico internacional, ¿no es cierto? De hecho, la posibilidad y el ingenio y la creatividad están siempre presentes, sin duda alguna, ¿no es cierto? Pero depende hasta dónde quieres llegar con ello, porque de nada sirve mantener la idea si no la pones en práctica, ¿no? Finalmente, para acabar la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la estructura de la balanza de pagos. Estos cuatro puntos. Vamos a ver el videíto y con eso se van a descansar y mañana nos vemos a las 2, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de la balanza de pagos? Tenemos cuatro elementos fundamentales. Uno que es la cuenta corriente, otro que son las cuentas de capital y finalmente, después la cuenta financiera y obviamente la cuenta de errores y omisiones. Para hacer más gráficos con este punto, vamos a ver un videíto. He tratado de escoger los más cortos posibles. Le pongamos atención y tranquilos, En la clase de todos. hoy vamos a ver la definición. Todos los intercambios, tanto económicos como financieros, de un país con el resto del mundo. Lo que tenemos que saber es que la estructura de la balanza de pagos es igual para todos los países del mundo y que se divide en tres cuentas, que son la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. En este vídeo nos vamos a centrar en la cuenta corriente y en la cuenta capital. Vamos a ver de qué está formada cada una de estas cuentas y sobre todo cómo contabilizamos las diferentes operaciones. Y ya en el siguiente vídeo haremos lo mismo con la cuenta financiera. Vamos a empezar por lo tanto con lo que sería la balanza por cuenta corriente. Bueno, esta balanza lo que va a reflejar es el intercambio de bienes, servicios y rentas de un país con el resto del mundo. Y dentro de esta balanza vamos a diferenciar tres subbalanzas diferentes. La primera de estas subbalanzas es la de bienes y servicios, en donde vamos a reflejar por un lado las exportaciones e importaciones de bienes y por otro lado las exportaciones e importaciones de servicios. La balanza de bienes me va a reflejar, por lo tanto, las importaciones y exportaciones de bienes que hace un país con el resto del mundo, es decir, cada vez que un país compra y vende a otro país diferente. Nosotros vamos a poner el ejemplo de que estamos hablando de la balanza de pagos de España. Si, por ejemplo, una empresa española lo que hace es comprar en Francia, compra, por ejemplo, queso francés, entonces decimos que es una importación. Siempre tienes que recordar, cuando desde nuestro país compramos en otro país, estamos importando bienes. Sin embargo, si una empresa española lo que hace es vender a una empresa extranjera, entonces es una exportación. Por ejemplo, si una empresa española vende aceite a una empresa francesa, decimos que en España ha habido una exportación de bienes. Con los servicios pasa exactamente lo mismo. Vamos a contabilizar las exportaciones e importaciones de servicios. Servicios como, por ejemplo, transportes, seguros, turismo, viajes o, por ejemplo, aplicaciones informáticas. Cada vez que un país compra o venda un servicio a otro país diferente, tendremos que contabilizarlo en esta balanza de servicios. Por ejemplo, imagínate que una empresa española lo que hace es comprar una aplicación informática de una empresa de Estados Unidos. En este caso, como desde España estamos comprando algo de fuera, eso será una importación de servicios. Pero, por ejemplo, si una empresa española vende seguros a una empresa extranjera, como desde España estamos vendiendo, eso será una exportación de servicios. Luego tenemos lo que serían la balanza de rentas primarias, que incluye todos los intereses o dividendos que se reciben porque se han hecho a lo mejor préstamos o inversiones en el exterior. Por ejemplo, imagínate que un banco español presta dinero a una empresa alemana. Luego, la empresa alemana no solo tendrá que devolver el dinero al banco español, sino que tendrá que pagar unos intereses. Pues cuando esto suceda, cuando los alemanes paguen intereses al banco español, eso supondrá una entrada de dinero dentro de lo que sería España. Obviamente esto puede pasar de la manera contraria. Imagínate que un banco italiano presta dinero a una empresa española. Cuando la empresa española tenga que devolver los intereses por el préstamo, esto lo que supondrá es una salida de dinero desde España. Por lo tanto, cuando desde España se invierte en el exterior o se hace préstamo
en otros países, cuando nos tengan que devolver los intereses o los dividendos, eso supone una entrada de dinero y viceversa. Cuando es ahora desde el exterior que nos están prestando dinero a España, cuando tengamos que devolver los intereses o los dividendos, eso supondrá una salida de dinero. Aquí también se incluyen las rentas pagadas a trabajadores de otros países. Por ejemplo, si nosotros desde España contratamos a una persona de Estados Unidos para que venga aquí y haga un servicio, obviamente cuando le paguemos, esta persona cogerá el dinero y se lo llevará a su país y por tanto esto será una salida de dinero y viceversa. Si un español va a Estados Unidos, por ejemplo, a dar una clase de economía, cuando le paguen lo que hará es coger el dinero y traérselo de vuelta a España, con lo que habrá una entrada de dinero. Y por último tenemos lo que serían las rentas secundarias. Las rentas secundarias son entregas de dinero que se hacen de un país a otro sin que haya ninguna contrapartida, es decir, sin que se esté pagando ningún bien, ningún servicio o ningún trabajo en concreto. Por ejemplo, los agricultores españoles a veces reciben ayudas de la Unión Europea, reciben una especie de subvenciones. Esto obviamente supondría una entrada de dinero en el país. Y luego también hay que tener en cuenta que hay personas que viven dentro de un país y que cada cierto tiempo envían, por ejemplo, a sus familias una cantidad de dinero. Por ejemplo, puede haber dentro de España muchas personas extranjeras viviendo aquí y que todos los meses le envían dinero a su familia. En este caso, esta cantidad de dinero será dentro de las rentas secundarias y se apuntará como una salida de dinero, porque ese dinero está saliendo de España. Si son los españoles que trabajan fuera de España y envían el dinero a sus familiares dentro de España, será una entrada de dinero. Bueno, y la clave aquí es ver cómo contabilizamos todo esto. Tenemos que diferenciar por un lado lo que serían los ingresos de los pagos. Los ingresos son todas las operaciones que suponen que está entrando dinero en el país, en este caso que está entrando dinero en España. Con lo que hemos visto antes, siempre que desde España exportamos bienes o servicios, es decir, siempre que estamos vendiendo al extranjero, entra dinero. Y siempre que hay rentas primarias o secundarias que supone que está entrando dinero en España. Los pagos, todo lo contrario, siempre que supone que está saliendo dinero. Es decir, siempre que hay una importación, si nosotros compramos en Alemania o en Francia, tendremos que pagarles y el dinero saldrá. Y lo mismo con las rentas primarias y secundarias. Siempre que las rentas estén yendo hacia afuera, serán salidas de dinero. Para conocer el saldo de la cuenta corriente, muy fácil, simplemente restamos los ingresos de los pagos. Si tenemos más ingresos que pagos, eso es positivo, decimos que tenemos un superávit por cuenta corriente. Sin embargo, si los pagos son mayores que los ingresos, eso significa que está saliendo más dinero del que está entrando y por lo tanto tendremos un déficit por cuenta corriente. En esta clase también vamos a ver cómo es la cuenta de capital. En la cuenta de capital se reflejan todas esas operaciones de capital en donde se transfiere una cantidad de dinero para que el país que la reciba haga una serie de inversiones. Por ejemplo, si la Unión Europea le da una ayuda a España para que invierta en infraestructuras, por ejemplo, en carreteras, puentes o parques, eso obviamente supondrá una entrada de dinero en esta cuenta de capital. Aquí también se tiene en cuenta la compra y venta de activos inmateriales como patentes, como marcas o incluso algunos activos no producidos, como terrenos. Si desde España estamos comprando patentes o marcas de, por ejemplo, empresas de Inglaterra, en ese caso lo que está sucediendo es que está saliendo dinero, claro, le estamos pagando a empresas extranjeras. Sin embargo, si son las empresas españolas las que venden estas patentes o marcas, en ese caso estará entrando dinero. Para saber la contabilidad, muy fácil. Lo que vamos a diferenciar es, de nuevo, ingresos y pagos. Los ingresos, siempre que haya una entrada de dinero, siempre que está entrando una cantidad de dinero, en este caso en España. Para saber los pagos, todo lo contrario, siempre que está habiendo una salida de dinero desde España hacia los otros países. Y el saldo, muy sencillo, otra vez ingresos menos pagos. Siempre que los ingresos sean mayores que los pagos, está entrando una mayor cantidad de dinero de la que sale, habrá superávit por la cuenta de capital y siempre que pase lo contrario, siempre que los pagos sean mayores que los ingresos, en ese caso sale más dinero del que entra y por lo tanto habrá déficit por cuenta capital. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se contabilizarían una serie de operaciones. Bien, eso ya no considero que sea muy importante de conceptualizarlo ahorita, no vale la pena. Mañana lo vamos a trabajar algunos puntos, de hecho nos faltan varias
varias cosas por ver, ¿no es cierto? Sin embargo, tampoco quiero este, cansarlos, tampoco quiero que, yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, pues nada, desearles que tengan un reparador descanso. Ahora hemos concluido la primera parte de esta unidad y pues invitarlos a que mañana con todas las pilas bien puestas nos veamos a las 2 de la tarde. Dayana, no sé si podemos hacer el segundo llamado de lista, por favor. Claro que sí, estimada licenciada. Ha sido un gusto poder asistirle el día de hoy hasta la sesión de mañana. A continuación Gracias. voy a realizar el llamado de asistencia. Por favor, las personas de la misma manera que tengan algún problema con su micrófono o no lo hayan activado, escriben en el chat, tanto de WhatsApp como de aquí de Zoom, ¿no? Alvarado Llanos María Isabel. Bautista Caviedes Daniela. Presente, licenciada. Chavarría Flores Doris Magalí. Presente, licenciada. Choque Yupanqui Roxana Lourdes. Choque Yupanqui. Presente. Ya. Roxana Choque Yupanqui. Cruz Mamani Yulisa. Presente, licenciada. Estrada Gutiérrez Diego Armando. Francisco Méndez Marianela. Fuerte Flores María Roxana. Presente. González Herrera Ronald. Presente, licenciada. Presente, presente. Guanaco Rodríguez Karen Leonor. Larrazábal Flores Shirley. Presente, licen. Mamani Gutiérrez Ángeles. Mamani Marca Rafael Cristian. Martínez Espinosa Juan. Presente. Menchaca Zulma. Peñaranda Cabero Lita. Presente, licen. Quispe Pomar Rolando. Ramos Escobar Alicia. Salguero López John. Presente, buenas noches. Buenas noches. Torres Bellido Dayana Esther. Trujillo Alcócer Wilder. Presente, Licen. Vargas Choque Lionel Germán. Presente, licenciada. Velázquez Sardina Janet. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Beliz Colque Oscar. Presente, licenciada, presente. Vilca Flores César. Presente, licenciada. Yucra Quispe Sonia. Presente. Eso sería todo, estimados participantes, que tengan un excelente fin de semana. O perdón, hasta el día de mañana. ¿Alguien que no haya respondido a la asistencia? Estamos a tiempo. Ya. Hasta el día de mañana la sesión es a las 2 de la tarde. Por favor, intenten ser puntual, ¿no? Que tengan una excelente noche. Hasta mañana, licenciada. Hasta Buenas mañana. noches.